Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Juan Torres. Yo soy Raúl Briceño y aquí vamos. Aquí vamos. Raúl, empezando este podcast de hoy, me interesa mucho un tema que es muy controversial, uno de los personajes más controversiales a nivel histórico, a nivel político, son los papas. He estado leyendo un poco acerca de uno de los más controvertidos de la historia, el Papa Pío XII. En su momento, en su marco histórico, fue bastante controvertido por las decisiones que tomó, por todas las acciones que tuvo con respecto al gobierno alemán y a todas sus decisiones. Me interesaría mucho hablar de eso hoy. ¿Qué te parece? Claro, Juan Carlos, ahí son personajes que seguramente pues muchas personas no conocen, solamente han oído hablar mucho del Papa Pío XII o el Papa Juan Carlos, Juan Pablo, Juan Carlos Torres, Juan el Papa Carlos, Juan Carlos Torres. Juan XXIII o el Papa Francisco o el Papa Benedicto. Son personajes que aparecen en la vida de la humanidad, pero muchos de ellos pasan como sin marcar ninguna diferencia entre las personas. Las personas los entienden, los oyes, pero no saben realmente qué hicieron los papas o qué labor pudieron haber hecho. Exactamente. Y es una labor, o sea, es algo que influye bastante a nivel político. La gente no se da cuenta a veces. Lo ven mucho desde el punto de vista religioso, obviamente, porque los consideran santos, Es la iglesia, fundamental, es fundamental. pero es un papel, sí, fundamental dentro de la política a nivel global, A ¿no? nivel global. Es decir, Sí, los papas tienen una incidencia dentro de los gobiernos y dentro de la vida mundial verdaderamente asombrosa. sí. Para que nos encaminemos un poquitico con el Papa, vamos a hablar primero de cuando no era Papa. Su nombre era Eugenio Pacelli, Pacelli, que era un yeah. italiano, Monseñor Eugenio Pacelli. Incluso estuvo, cuando no era papa, estuvo en Alemania, trabajando en Alemania para la iglesia. Sí, él llegó a ser el cardenal Sí, en Múnich. sí, Pero cuando estaba como de monseñor, él estaba de todas maneras trabajando en Europa, en Serbia. Él fue quizás una de los papas o de los personajes de la Santa Sede que más influyó en el establecimiento de los concordatos en esa región de Alemania, Serbia, los Balcanes, Austria, exacto, sí. y se podría decir que las acciones que él tomó para llevar a cabo estos concordatos fueron de alguna manera importantes y decisivas en el desarrollo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Sí. En el caso, Ahorita estamos hablando de cuando no era papa, ¿sí? no era papa, En no era general, papa, sí. era únicamente monseñor. En ese entonces él estaba gestionando el concordato entre la Santa Sede y Serbia. Para las personas que no saben o desconocen qué es un concordato, es un tratado que hace la Santa Sede con los estados. Como siempre, el tratado es inmensamente perjudicial para el Estado leonino y favorable para la Santa Sede o para la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que se busca en un concordato? Primero, que la religión católica sea declarada oficialmente la religión de todo el país. La Iglesia queda comprometida o facultada para manejar toda la educación del país, para manejar los seres humanos desde su nacimiento hasta la muerte, bautizo, Sí, todos los confirmación, ministerios primera comunión, católicos. matrimonio, extrema unción y santos óleos. Es decir, la Iglesia Católica tiene que ver con los seres humanos desde que abren los ojos a este mundo hasta que los cierran. Fuera de eso, también
El concordato le otorgaba o le otorga a la Santa Sede el manejo de la educación y la manera como ellos pretenden educar a las personas o a los ciudadanos. Sí. Y otros aspectos que se llevan a cabo de acuerdo a las condiciones del país, geográfica, económica o social. Entonces se modifican los concordatos en ese sentido. El concordato con Serbia, Eugenio Pacelli duró programando ese concordato casi por 2 años. ¿Qué hacía? ¿Qué estaba ofreciendo o qué estaba pidiendo el concordato? Todo lo que te estoy diciendo, pero adicionalmente a eso, en el concordato se estableció que todos los protectorados y todas las propiedades del Imperio Austrohúngaro pasaban a poder hacer pertenecer al Estado serbio y por consiguiente con la autoridad eclesiástica de Roma, de la Santa Sede. Este fue el concordato que se firmó, totalmente leonino y totalmente perjudicial para un Estado como Austria. Esa firma de ese concordato provocó un estallido en Austria, en el Imperio Austrohúngaro, inmenso. Fue una explosión lo que pasó ahí. Se comentó en todos los medios de comunicación, en todos los periódicos, la humillación que estaba recibiendo el Estado, el Imperio Austrohúngaro, con el concordato que acaba de firmar Serbia, porque Serbia era un país que estaba más al lado de los ortodoxos que los católicos. Había más ortodoxos que cristianos o que católicos en Serbia. Eso constituyó para Austria una humillación muy grande, y así fue tomada por todas las autoridades austriacas. Sí. Estaba en pleno furor la protesta, las calles de Austria estaban invadidas, la gente estaba enfurecida, están como están en Cali ahora en Colombia, sí, enfurecidos, desesperados. A los 4 días de firmarse ese concordato sucedió un hecho que marcó definitivamente el inicio de la Primera Guerra Mundial, que fue el asesinato del archiduque Fernando de Sarajevo. Era el archiduque de Sarajevo, de Serbia y todo eso, y eso se atribuyó, esa muerte fue la que desencadenó definitivamente el inicio de la Primera Guerra Mundial. Todos esos problemas que se presentaron en ese momento, que contribuyeron a que esa guerra se iniciara, fueron muchos. Pero entre esos problemas, uno que se destacó mucho, que la humanidad no lo sabe, es la firma de ese concordato con Serbia. A raíz de eso vino la represión de Austria, la explosión de Austria, y quizás a eso se deba el asesinato del archiduque de Sarajevo. Y eso fue el punto de partida de la Primera Guerra Mundial. Ahí se inició la Primera Guerra Mundial. Sí. Después de que pasa la Primera Guerra Mundial, después de que termina la Primera Guerra Mundial, ¿dónde se encuentra Pacelli? O sea, ya pues obviamente ya tiene una edad más avanzada después de la Primera Guerra Mundial. Pacelli estaba más o menos como unos 56 años cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Él estaba relativamente joven. Sí. Después de eso, que se inició la Primera Guerra Mundial, entonces Pacelli fue llamado a Roma. Sí. Porque el secretario de Estado, que es la persona más importante después del Papa, lo llamó para que explicara todo lo que había hecho con Serbia y cuáles eran los problemas que tenía a continuación. Sí. Eso coincidió con que gracias a esas labores que él hizo en Serbia y en algunos de los países de los Balcanes, le otorgaran a él el cardenalato. Ahí se volvió cardenal, el cardenal Eugenio Pacelli. Sí. Lo vistieron de púrpura. Y lo nombraron cardenal de Alemania. Ese fue el punto de partida
de un nuevo concordato que estaba elaborando Pacelli con los alemanes, pero de una situación completamente diferente a los serbios. Sí, claro. En ese momento, Hitler estaba empezando a ascender en el poder en Alemania. Y en Alemania, que era un país eminentemente católico. Sí, católicos, sí. Existía un partido político que era el partido político del centro. Era el Partido Católico de Alemania. Y era quizás el segundo partido en importancia en Alemania. Ese grupo político, ese partido político, estaba en contra de las medidas que estaba tomando Adolfo Hitler después de haber salido de la cárcel y haber empezado su ascenso como líder. Como sí. líder de Alemania. El gran inconveniente que tenía Hitler era ese partido. El inconveniente que tenía el nacionalsocialismo para... Los nazis. Sí, correcto. Para surgir era el partido de centro. El partido de centro. Que era un partido con mucha fuerza también. Era quizás el segundo partido de Alemania. Sí. El tratado que pensaba presentar Eugenio Pacelli como cardenal para celebrar el concordato con Alemania traía todas las cláusulas, las mismas cláusulas leoninas y perjudiciales para Alemania que siempre se han tenido. Pero Hitler no era católico 100%. Aunque, sí, exactamente, sí, aunque en su discurso y su retórica hablaban mucho de Dios y de cosas por el estilo, el hombre no creía sino en él mismo. Exactamente. Entonces, fue una ventaja que vio Hitler con Eugenio Pacelli, porque Pacelli de una manera enloquecida quería hacer el concordato con Alemania, como fuera. No importaba lo que pudiera pasar o lo que pudiera suceder. Tenía que hacer el concordato con Alemania. Para él representaba eso casi la labor de su vida. Sí. Pero Hitler le dijo, si usted quiere hacer el concordato con Alemania, me tiene que quitar del camino el partido del centro. Acabar con el partido católico de Alemania. Que fue quizás uno de los... Y efectivamente, Pacelli empezó a trabajar y a manejar durante varios años ese proceso de erradicar y de liquidar el partido católico en Alemania. Fue lo mismo que pasó con el partido católico de los italianos. El tratado de Laterananza, sí, también que ocasionó que el partido católico de Italia también desapareciera. ¿Por qué buscaba Hitler que desapareciera el partido católico? Porque era el único que se estaba oponiendo de una manera cerrada a que en el Parlamento le otorgaran plenos poderes a Hitler. Sin ese partido, Hitler estaba al otro lado. Pero con ese partido, Hitler estaba hundido. Sí. Entonces la exigencia que le pidió a Pacelli, le dijo, yo le firmo el concordato, como usted lo quiera, pero usted me desaparece este partido. Que es precisamente una de las críticas más grandes a Pío XII. Si hubiera hablado y hubiera tomado otro camino, si hubiera salvado mucha gente. Porque Hitler quizás no hubiera subido al poder. O Hitler, hubiera subido de otra manera diferente. Sí, Hitler de todas maneras se había subido al poder, ya estaba en el poder. Sí. Pero, es decir, lo que seguía si el partido no hubiera desaparecido, las cosas se hubieran desencadenado de una manera diferente. A nivel católico, he escuchado a muchos católicos, aquí nuestra posición es neutra, pero he escuchado a muchos católicos, obviamente el catolicismo defiende sus papas y dicen que son santos, ¿no?
Pero una de las excusas de Pío XII era que al tomar la decisión de erradicar ese partido, sabiendo que había mucha gente católica dentro del nacionalsocialismo, su decisión fue proteger a todos los católicos que habían ahí. Porque sabía que después de empezar a colaborar con esa idea de Hitler, sabía que ya venía una guerra. No, no, es decir, la guerra no estaba clara en ese momento. No, en ese momento no, pero no pues, estaba clara. ¿Por qué? Porque lo que Hitler estaba pensando desde mucho antes de llegar a ser el Führer de Alemania, sí. era tomar venganza contra el famoso Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue el punto de quiebre de Alemania en la Primera Guerra Mundial. En ese tratado se firmó la victoria de los aliados contra Alemania. Pero es que en esa época Alemania no estaba perdiendo la guerra. Sí. El ejército alemán estaba ganando la guerra. ¿Qué sucedió? Lo que pasó en ese momento fue que los generales alemanes empezaron a recular. Sí. Y dejaron solo al gobierno y aceptaron la derrota. Pero Alemania estaba ganando la guerra, la Primera Guerra Mundial. Esto fue lo que más hirió a Hitler. Y fue lo que más tuvo entre ceja y ceja desde que subió al poder. Fue volver por sus fueros con su orgullo alemán. Entonces, después de sacar el partido de centro, Hitler obtuvo todos los poderes plenos y se convirtió en el Tercer Reich de Alemania. Uh-huh. Con todo el poder. Y fue cuando empezó la invasión de Austria. No invasión, la anexión que hizo de Austria, por considerarla que eran de Alemania. Después vino Checoslovaquia y vino el caso de Polonia cuando se estalló. Sí. Año 1939 entonces, que es nombrado Papa Pío XII. En marzo de 1939, si no estoy mal. Sí. Empieza otra etapa de Pío XII. Ya empieza. Ahí empieza la etapa en la que Pío XII apoya de una manera decisiva al Tercer Reich. Y le presta todo el apoyo no solamente al Tercer Reich, sino que se hace el de la vista gorda con Mussolini. Exactamente. Con el primer ministro italiano. Y fue tanto el apoyo que Pío XII, ya como papa, le ofreció a Hitler, fue tanto el apoyo que la primera semana en que Eugenio Pacelli fue nombrado, elevado a la categoría de papa, él produjo una carta en la que los cardenales no estuvieron muy de acuerdo, pero él redactó una carta en la que él, como papa y como cabeza de la iglesia, le brindaba todo el apoyo a Hitler en Alemania. Sí, en su primera encíclica, esa es la parte donde le da todo el apoyo de la iglesia católica a Alemania. Tanto fue el apoyo que le brindó que Eugenio Pacelli se ganó el título mundialmente conocido de ser el Papa de Hitler. Y hay libros donde explican las actuaciones de Eugenio Pacelli a favor de los nazis y que solo vino a cambiar su forma de pensar cuando ya la guerra estaba siendo ganada por los aliados. Entonces Pacelli empezó a cambiar de bando y empezó a criticar el holocausto judío, los asesinatos, el antisemitismo. Sí. El Otro de los datos curiosos, yo estuve leyendo un poco de eso antes, como te dije, por eso me interesaba saber un poco de este tema.
Cuando, cuando Pacelli fue nombrado papa, en el 41, Alemania invade Polonia, en el año 41. Sí. Ahí pues muere muchísima gente ahí en Polonia y se toman Polonia, Polonia queda totalmente destruida. Y hay una carta que saca Pacelli que dice que está dispuesto a morir en un campo de concentración para que no muera más gente, ¿sí? Esa crítica, no sé qué pasa después de esa carta, pero hay muchas muertes de sacerdotes en campos de concentración. Hay que analizar muy bien de dónde sale la fuente, Juan. Sí. Porque no es lo mismo la historia de un papa por un investigador profesional Sí. que la historia del papa escrita por la iglesia. Obviamente, sí, sí. Eso es lo que a eso me refiero al sacar esos datos, que hay otro lado, o sea, está el lado de la iglesia católica, Para muy la iglesia cierto, o sea, católica, muy todos seguramente. los papas han sido santos. Muy seguramente esos datos son de datos de investigadores del Vaticano, ¿no? Sí. Que se ubican hacia el otro lado, pero es importante ver Claro. la otra posición Si también. tú miras, por ejemplo, la biografía de Juan XXIII, está santificado. De hecho, santificado, sí. Pero Juan XXIII llevó una vida desastrosa. Sí. Exacta, más precisamente en el caso de Polonia, en el caso del Sindicato de Solidaridad de Polonia con Lech Walesa, Sí. y eso le ocasionó grandes problemas a Juan XXIII, que fue el Papa viajero, el Papa por excelencia que se dedicó a recibir honores de todos los países del mundo. Sí. Bueno, ¿qué pasa después de que invaden a Polonia? Después de que pasa la invasión de Polonia, ya siguen invadiendo todo el resto de Europa. Todo el resto de Europa. El apoyo de Pacelli continúa Sí. Bueno, es que mira, hay una cosa muy particular, Juan. La idiosincrasia de la iglesia siempre es proteger al poderoso. Si tú miras, por ejemplo, ¿quién fue el que más defendió a Francisco Franco en España? Fue la iglesia, bro. Sí. A la iglesia no le fascinan los dictadores. Apoyan los dictadores, apoyan los gobiernos represivos, autocráticos. Mira este caso, por ejemplo, de Argentina. En su época de inestable de Argentina, cuando se presentaban las dictaduras, Perón, los generales que subían, que golpeaban, había semanas donde había 3 presidentes, 3 generales en Argentina, y duraban muchos, había generales que duraban 8, 10 años como presidentes. Sí. El Papa nunca dijo nada contra ellos. Roma nunca se manifestó contra ellos. Pero cuando nombraron a un presidente en Argentina, democráticamente electo, lo primero que salió a decir el Papa es: esperamos que el nuevo presidente respete los derechos humanos. Eso es... Sí, sí. Es decir, todas las dictaduras han gozado el apoyo efervescente de la Iglesia Católica. Las dictaduras de derecha, de extrema derecha. De Europa, de todo. Sí. Todo. Es cierto, eso es cierto. ¿Qué pasó entonces después con Pío XII? O sea, bueno, después de que ya empezó a decaer la posición alemana con respecto a la guerra, o sea, se empieza ya los aliados empiezan a atacar a Alemania. ¿Qué pasa con Pío XII? O sea, No, Pío XII pasa completamente su vida ya después completamente inadvertida, ya es un papa que pasa al ostracismo. Sí. Aunque dura muchos años más todavía de papa después de la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí, en el 70 y algo murió. 58. 68, ¿no? 58. 58 murió. Bueno, no recuerdo exactamente. De 80 y tantos años. Sí, pero ya no fue el papa representativo. Yo creo que él en su fuero interior tuvo que haberse dado cuenta de
Claro que la sí. equivocación que había tenido, Claro que sí. de la forma como respaldó la dictadura, Y- o el desastre, Claro. el genocidio de Argentina. Incluso Perdón, de Alemania. Bueno, no sé, testimonios de cartas o de algo que dejó, de algo que dijo, que he escuchado que se arrepentía de su haber actuado así, ¿no? Porque si hubiera actuado de otra forma se hubiera salvado mucha gente. El mismo colegio cardenalicio. Una de las excusas grandes que he escuchado acerca de Pío XII a nivel de la iglesia, él mismo decía que estaba tratando que apoyaba esa idea del nacionalsocialismo porque había mucho católico ahí, mucho judío, que cuando empezó la guerra que se había convertido al cristianismo. Y ellos pretendían que esos judíos no, porque ya estaban en plena guerra, deportaban judíos de todos lados de Europa. Los judíos eran deportados de todos lados. Pretendían que los judíos que se habían convertido al cristianismo pues no fueran deportados, pero eso no pasó nunca. Pero es O sea, que fueron deportados igual. el antisemitismo de Pío XII fue manifiesto. Sí, Nunca se ocultó, fue muy Sí. claro. Fue evidente en toda su actuación, en toda su vida. sí. Él siempre, nunca protegió a los judíos, los vino a proteger al final, Sí, al final ya cuando se había... cuando ya no había nada que hacer, cuando él ya, es decir, cuando ya habían matado 6 millones, él vino a proteger 200 o 300 judíos. ¿Ya para qué? Ya no tenía ya no se sentido. podía. Exactamente, una posición muy neutra tenemos desde aquí de nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. ¿Cuáles son sus opiniones? Déjenos sus comentarios en el canal de YouTube, en nuestro Aquí Vamos Podcast. Esperamos tenerlos en próximos programas y esperamos que hayan disfrutado este. Mi nombre es Juan Carlos Torres. Mi nombre es Raúl Briceño. No olviden pulgar arriba y suscribirse en el botón rojo. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Aquí vamos.